Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Antes de nada, evidentemente, unos minutos breves para mostrar mi agradecimiento primero al Parlamento como institución que me acoge. La verdad es que siempre que he venido a esta casa he sido tratado de una forma exquisita y estoy muy contento de estar aquí. A los miembros de la Comisión de Estudios por escucharme y a todos los que puedan estar viendo esto a través de la señal que retransmite el canal del Parlamento. También al Grupo Parlamentario Podemos por haber pensado en mí como un profesional que pueda arrojar algo de luz en este tema, porque entiendo que yo estoy aquí como profesor de Derecho Constitucional y doctor en Derecho, que ya desde principios del año 2000, 2003, empecé a estudiar los sistemas electorales en general y el sistema electoral canario en particular. La primera idea que yo quería transmitiros aquí es que el tema electoral no es una cuestión baladí o no es un tema que pueda ser tratado de forma ordinaria en un Estado que se proclama o se jacta de proclamarse Estado social y democrático de derecho. El calificativo de democrático, aplicado a nuestra forma de convivencia, implica unos requisitos y unas exigencias que hace que el sistema electoral no sea una cuestión baladí, no es una cuestión menor, es una cuestión central. Nos jugamos buena parte de la calidad de ese calificativo democrático con lo que a nosotros mismos nos calificamos, ¿no? Somos un Estado social y democrático de derecho. Pues para hacerlo, para ser un Estado social, hay que cumplir determinados requisitos para ser un Estado de derecho. Tenemos que cumplir determinados requisitos también para ser un Estado democrático. Tenemos que, transitar por ciertos estándares y con respeto a determinados principios. Y, por lo tanto, no podemos tratar este tema como una cuestión ordinaria, baladí, intrascendente, sino que nos jugamos mucho. Las normas electorales, en general, las normas electorales regulan muchas cuestiones, desde las campañas electorales o la publicación del censo electoral o cuestiones del escrutinio del voto. Obviamente, yo me voy a circunscribir aquí a hablar de lo que es el sistema electoral canario en lo que se refiere a nuestro modelo centrado en el estatuto. No voy a entrar en cuestiones que sí tienen que ver con los sistemas electorales, pero que no tienen una conexión directa con lo que es la transformación de los votos a escaños, que es uno de los elementos esenciales y trascendentales. Un sistema electoral, una de las principales funciones que tiene es transformar los votos de la ciudadanía en escaños o asientos en las instituciones. Esa es una función trascendental, no la única, pero muy importante. Y en esa transformación de votos a escaños, pues siempre se utilizan fórmulas matemáticas, una serie de filtros que en ocasiones, pues distorsionan lo reflejado o lo manifestado numéricamente en votos luego en escaños. Eso hay que partir de la base que, por supuesto, ningún sistema electoral es perfecto. No hay ningún sistema electoral en el mundo que tenga una pulcra y matemática igualdad a la hora de transformar los votos en escaños, pero tenemos que movernos dentro de ciertos estándares y principios. Una cosa es que, no persigamos ese ideal de sistema porque es inexistente, y otra cosa es que nos contentemos con determinados porcentajes de desigualdad o desproporción. Habría que intentar, si no conseguirlo, por lo menos acercarnos a determinados principios que deben tener nuestro sistema electoral. El debate sobre nuestro modelo electoral se ha centrado en dos cuestiones, en lo que son las barreras electorales y en lo que son la distribución de escaños en función de la población, la desproporción que existe en esa distribución, que luego afecta a su vez a la desigualdad del valor del voto de la ciudadanía. De esos dos problemas, entiendo que el más sencillo de abordar es el de las barreras electorales, más que nada porque creo que sí existe ya cierto consenso en relación a cómo se tiene que reformar. Aquí hay dos cuestiones, básicamente, que es la existencia de dos barreras electorales cuando solamente existe una circunscripción insular, lo anacrónico que puede ser que con solo una circunscripción actual, la insular, se exija o se plantee dos barreras, una regional y otra insular, y luego la envergadura de esa cuantía de la barrera, el 30% insular o ser la fuerza más votada en la isla y el 6% regional.
Esos problemas creo que más o menos están ya atendidos por todos y existe cierto consenso en lo que es la rebaja de las barreras electorales y, por lo tanto, me voy a ceñir a la otra cuestión que quizás sea la más complicada, la más espinosa, la que más recelos levanta y la que entiendo que afecta más notablemente a la calidad de nuestro sistema. El Parlamento de Canarias es una Cámara de representación poblacional. Así lo exige la lógica parlamentaria. Cuando una Cámara es representación popular, tiene que haber una proporcionalidad con la población. Y así lo exige la norma, el 152 de la Constitución, aparte del 9.1 y el 9.2 de nuestro actual estatuto. El Parlamento representa a la gente, a la ciudadanía, a la población. Somos una Cámara de representación poblacional. No todas las cámaras parlamentarias representan a la población. Existen cámaras de representación territorial. El Senado, que también tiene sus problemas de representación, pero bueno, el Senado es una Cámara de representación territorial. Y ahí, en principio, sí es cierto que lo que se ha planteado a la hora de configurar su sistema es poner en el centro el territorio, porque se representa el territorio en el Senado. Y esa es la razón por la que, por ejemplo, en el Senado de los Estados Unidos, pues todos los estados tienen 2 senadores, da igual la extensión kilométrica que tengan y da igual la población que tengan, porque son cámaras donde se representan territorios. Pero frente a esas cámaras que representan territorios están las cámaras que representan a la población. Y las cámaras que representan a la población tienen que tener determinados estándares de proporcionalidad en su representación. Es una exigencia lógica, política, de ciencia política, pero insisto, una vez que la proporcionalidad se exige en nuestra Constitución y en nuestro Estatuto, es una necesidad jurídica. En ese sentido, yo no voy a aburrirles con tablas y números. Todos los que estamos aquí son conscientes de que nuestro sistema electoral no es proporcional. El 83% de la población elige a la mitad del Parlamento, el 17% restante elige a la otra mitad. Eso obviamente no es proporcional. Y numéricamente no creo que haya nadie que niegue esos datos. Nadie los niega. Otras cosas que se pueda justificar con determinados razonamientos, pero nadie niega que nuestro sistema electoral no responde a los estándares de proporcionalidad. Eso además me gustaría avanzar que, con independencia de los problemas que puede generar respecto de los parámetros y principios constitucionales de un sistema electoral, implica otros problemas en los derechos fundamentales de la ciudadanía. Porque al final estamos hablando que la desproporcionalidad a la distribución de los escaños conlleva desigualdad en el valor del voto. Y cuando hablamos de desigualdad en el valor del voto, ya nos estamos refiriendo a los derechos fundamentales de los ciudadanos, a la igualdad del 14 y a la participación en los asuntos públicos del 23, derechos fundamentales de los ciudadanos. Y por lo tanto, tenemos que analizar esta perspectiva desde esa doble problemática, la del sistema electoral, pero también la de la afectación de los derechos de los ciudadanos. Obviamente no se trata de buscar una igualdad matemática, eso quiero que quede bien claro. Es imposible porque además nuestra Constitución también nos exige que todas las partes del territorio estén representadas. Y en nuestra circunscripción, en nuestra realidad geográfica insular, implica la necesidad imperiosa y la constitucionalidad de que todas las islas estén en el Parlamento. Pero, insisto, una cosa es que no se persiga la igualdad matemática y otra cosa es que se esté de acuerdo con determinados índices de desproporción o de desigualdad. Yo entiendo que se tiene que terminar con la paridad entre islas capitalinas e islas periféricas. Se tiene que terminar mientras no se termine con esa paridad, la desproporción no va a terminar. Tenemos una realidad geográfica que es la que es. 7 islas, en las que el 83% de la población están en 2 islas y el 17% de la población en las 5 islas restantes. Esa es la realidad que tenemos y no lo vamos a poder cambiar. O por lo menos
no en un futuro próximo va a haber un desfase poblacional que invite a pensar que esa desproporción en la distribución de la población en nuestro territorio vaya a cambiar. Eso es lo que es, y además se ha mantenido así de forma constante. Por lo tanto, para conseguir la proporción, la proporcionalidad y la igualdad en el valor del voto, hay que eliminar la paridad entre islas capitalinas e islas periféricas. Yo lamentaría que estas palabras se interpretaran como un ataque a las islas periféricas. Este es un análisis jurídico y es un análisis académico y, desde luego, no hay en mis palabras nada de ni enemistad con ningún partido ni de ataque a ningún tipo de isla. Por favor, yo soy canario, me siento canario de todas las islas, he visitado todas las islas, incluida La Graciosa, y para mí esta tierra es un lujo. No quiero que se interprete esto como un ataque a ninguna de las islas que existen en nuestra comunidad autónoma. Pero el análisis jurídico y académico siempre invita a esa conclusión. La paridad entre islas capitalinas e islas periféricas tiene que desaparecer. Esto no es solamente una visión mía, que desde luego es mía en el sentido de que yo la hago mía y vengo aquí a defenderla, pero sí quiero también manifestarles que esta es una visión ampliamente consolidada en lo que es el espacio académico. O sea, hace muchos meses los profesores de las universidades públicas canarias del área de Derecho Constitucional, tanto de Las Palmas como de La Laguna, firmaron un manifiesto en este sentido. Yo la semana pasada hubo un congreso en León de la Asociación de Constitucionalistas de España que, curiosamente, el tema a tratar era el parlamentarismo, y yo estuve en una de las mesas donde se hablaba de la relación entre sistema electoral y representación parlamentaria. Y en León, los profesores de Derecho Constitucional afirmaban con una claridad rotunda que había que cambiar el sistema electoral a nivel nacional, pensando en el Congreso de los Diputados. Y pensando en el Congreso de los Diputados, existía unanimidad a la hora de referenciar que la desproporción que existe en ese sistema y la desigualdad del valor del voto que existe en ese sistema, en el del Congreso de los Diputados, había que corregirse. Bien, pues los estándares de desproporcionalidad y de desigualdad del valor del voto en el Congreso de los Diputados que existen y que efectivamente hay que corregirlos, son insignificantes en comparación con los que tenemos aquí en Canarias. Cuando los profesores de Derecho Constitucional en ese Congreso afirmaban que hay que modificar el sistema electoral de las Cortes Generales, cuando los profesores canarios mostrábamos los índices de desigualdad y desproporción de nuestro sistema, esa afirmación se tornaba en pregunta. Pregunta, ¿cómo es que no lo hemos cambiado ya? Porque llevamos 35 años con este sistema. Yo entiendo que a la hora de configurar nuestro sistema electoral se ha tenido muy en cuenta el territorio. Y eso tiene su parte positiva. Pero se ha hecho de tal manera que se ha desnaturalizado el sentido de la Cámara. Esta Cámara tiene un alma de Cámara de representación territorial, cuando su alma tendría que ser una Cámara de representación poblacional. Sí quiero también manifestar que las islas periféricas tienen que tener protagonismo. Tienen que tener protagonismo en el Parlamento y, desde luego, tienen que tener mecanismos para hacerse oír y para tener fórmulas para la defensa de sus intereses. Pero ese protagonismo y esas fórmulas en manos de las islas periféricas, lo que no pueden ser es una distorsión de las reglas y principios de los sistemas electorales. Hay que pensar que existen otras fórmulas, la Comisión General de Cabildos, regular mejor el sistema de vetos existentes de los diputados de las islas periféricas, regular de otra manera las audiencias a estas islas en determinadas proposiciones de leyes o proyectos de leyes. Hay mecanismos para que las islas periféricas tengan el peso que se merecen, que lo tienen, y tengan fórmulas para la defensa de sus intereses, que los tienen. Sus intereses, me refiero. Habría que modificar algunas fórmulas. Pero no podemos, para otorgarle ese protagonismo, alterar las reglas esenciales del sistema electoral. Porque, insisto, esta Cámara, el Parlamento de Canarias, se está configurando como una Cámara de representación territorial. Y debería potenciarse la representación poblacional, que es realmente el espíritu que debe tener. Yo solamente voy a terminar con
con dos ideas, porque no sé qué tiempo llevo. Un par de minutos, vale. En lo que se refiere a que la afectación de las reglas y principios básicos de los sistemas electorales afecta también al derecho fundamental de los ciudadanos en el ejercicio de la igualdad, del valor del voto, quería hacer mención a un informe del Consejo de Estado del año 2009. En el año 2009 se intentó reformar el sistema electoral a nivel del Congreso de los Diputados. No salió adelante, pues, como otras tantas reformas que se intentan y no salen. Pero en ese informe del Consejo de Estado del 2009, les voy a leer una frase literal de lo que se decía en ese informe. Y dice lo siguiente: el principio de igualdad de voto no agota su significado en la igualdad formal en el ejercicio del derecho al sufragio, es decir, en el sentido de que un voto valga uno y otro voto valga también uno, sino que además exige una igualdad sustancial de los votos emitidos, de forma que todos ellos tengan un similar peso para la obtención de la representación. Esto es lo que decía el Consejo de Estado cuando se puso de manifiesto que había que reformar el sistema electoral del Congreso de los Diputados, y sobre la base de la desigualdad del valor del voto de un soriano con un madrileño o un leonés con un valenciano configurado en el Congreso de los Diputados. Pues esos estándares de desigualdad son sobrepasados, duplicados por nuestra desproporcionalidad y nuestra desigualdad. Por lo tanto, lo que decía el Consejo de Estado en el 2009 se nos aplica incluso con mayor rigor. Es un grito de mayor urgencia para atender no solamente a lo que son los estándares de los sistemas electorales, sino para lo que es ya un derecho fundamental de la ciudadanía, de igualdad y de participación en los asuntos públicos en condiciones de igualdad. Respecto de las propuestas, vamos a ver, hay de dos tipos. El primer subtipo de propuestas tiene que ver con la existencia de una única circunscripción insular o de compaginar una circunscripción insular con la regional. Y a partir de ahí, pues, se abren varias opciones. Pero sería el primer subgrupo de propuestas. Y el otro subgrupo de propuestas hace referencia a sistemas en los que, de entrada, ya se va a configurar claramente cuántos diputados se van a elegir, tantos por isla, tanto por circunscripción regional, o no, o establecer el mismo sistema que hay en el Congreso de los Diputados. Establecer un mínimo por circunscripción, imaginémonos 2 por isla, y a partir de ahí, en cada convocatoria electoral, establecer el resto de diputados a distribuir en función de la población. Esto a lo mejor nos sorprende mucho, pero es lo que se está aplicando a día de hoy en el Congreso de los Diputados. A día de hoy en el Congreso de los Diputados se establece un mínimo por provincia, 2, y luego cada convocatoria electoral no está previamente fijado, sino cada convocatoria electoral se establece un reparto de los demás diputados en función de la población. De tal manera que, por ejemplo, ahora que hubo 2 elecciones a las Cortes Generales con muy poco tiempo, pues de las primeras elecciones al Congreso, a las Cortes Generales respecto de la segunda, que fue con una diferencia de apenas 6 meses, pues León perdió un diputado en favor de Valencia. Y eso fue así porque en ese periodo de apenas 6 meses, pues según el CIS, el censo electoral, pues León perdió población y ganó Valencia. Y no hubo ninguna crisis en León porque se le hubiese quitado un diputado en favor de Valencia. Hombre, no les habría gustado, pero vamos, no se rasgaron las vestiduras. Y sí es cierto que existen modelos en los que previamente no se establece y no se fija de una forma rígida cuántos diputados. Porque aparte del problema de la desproporción, se pueden originar otros, como es lo que tenemos ahora con La Palma y Fuerteventura. En su momento, cuando se fijaron los diputados, pues efectivamente La Palma tenía más población que Fuerteventura, pues y era lógico que La Palma tuviera un diputado más que Fuerteventura. Han pasado 35 años, resulta que Fuerteventura va ganando población a un ritmo muy rápido y nos encontramos con la situación en la que ahora Fuerteventura tiene más población que La Palma, pero el estatuto dice que 8 diputados para La Palma y 7 para Fuerteventura. Eso no sucedería con el sistema del Congreso de los Diputados, que es establecer un mínimo y el resto, cada convocatoria electoral, distribuirlo en función de la población.
yo con esto ya termino. Fórmulas hay muchas, más imaginativas, menos imaginativas, más ambiciosas, menos ambiciosas. Lo que a mí me gustaría es que fuesen conscientes del problema y de la necesidad de la solución. Luego, a partir de ahí, en vuestras manos, como representantes del pueblo, está el llegar a un acuerdo respecto de cuál es el sistema alternativo al que tenemos que es mejor. Lo que sí creo que quiero transmitirles es que necesitamos un sistema alternativo. Ya cual en vuestras manos está negociar. Sois los representantes del pueblo y, por lo tanto, es quizá vuestra labor. Pero yo, por lo menos, me iría satisfecho de esta comisión si al menos llegara al convencimiento todos ustedes y el resto de los diputados del Parlamento de que es necesario buscar un modelo alternativo. No podemos ir a las elecciones del 2019 nuevamente con este sistema, con estos niveles de desproporción y de desigualdad. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias.